Buenos días amigos, Dios les bendiga mucho, les mando un abrazo muy fuerte y en este día quiero que hablemos un poco de por qué nosotros los seres humanos no encajamos en todas partes, ni todo el tiempo, ni con todas las personas. Y este tipo de cosas trae a nuestras vidas y a nuestro corazón de alguna manera una frustración. Y a veces nos esforzamos y nos esforzamos por encajar o por hacer o dejar de hacer cosas que incomodan a las personas para poder encajar. Entonces, si es una persona a la que no le gusta que tú hablas mucho, procuras estar callado, pero luego se molesta porque no hablas. Y cosas más o menos así. Entonces, empezamos a sentir frustración y a querer saber el por qué, a todo este tipo de cosas, y luego todo esto trae a nuestras vidas y a nuestro corazón tal inconformismo y tal tristeza que quedamos como llenos de dudas y sin saber qué hacer. Esto es muy común que pase y es muy común que vivamos estas etapas en nuestras vidas. Y en este video, en el día de hoy, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo transformando nuestras vidas, nuestros corazones, renovando nuestro entendimiento, dándonos el entendimiento, porque todos nosotros necesitamos de la sabiduría de Dios para saber qué es lo que pasa, por qué pasan estas cosas y cuál es la solución, cómo cortar esto de raíz y cómo encajar perfectamente en esta sociedad. Y lo primero que debemos saber es eso, que nosotros como seres humanos queremos esforzarnos muchas veces y cuando de repente no encajamos en un grupo de personas, porque obviamente todos los seres humanos somos diferentes, todos tenemos gustos diferentes, todos tenemos formas de ser diferentes, tenemos culturas diferentes que nos enseñan de diferente manera. Todos sabemos que lo que en un país es malo decirlo o hacerlo, en otro país es algo común y corriente, algo del uso diario. Y es importante saber por qué y cómo solucionarlo. Y una de las cosas que trae, uno de los, ¿cómo lo decimos? Uno de los efectos o una de las necesidades que pone este tipo de cosas o de rechazos en nuestro corazón es empezar a buscar y, y a ver. Cuando nosotros vemos o algunas personas ven a esas personas famosas que aparentemente son felices, que aparentemente son aceptados por toda la sociedad, que aparentemente tienen un gran grupo de amigos que los aman. Eh, entonces estas personas que ven esto, que está pasando con esas personas que supuestamente viven de la manera en que algunos de nosotros, por decirlo de alguna manera, quisieran, empiezan a querer parecerse a esas personas, empiezan a ponerlo como su uh, ejemplo, podemos llamarlo así, y empiezan a querer parecerse a esa persona, a vestir como esa persona, a vivir como esa persona, a querer parecerse físicamente a esa persona. Y esto es un peligro para nosotros, para nuestro corazón y para nuestra vida, porque por más que nosotros nos esforcemos, nosotros no podemos cambiar nuestra esencia personal por agradar a otras personas, y eso va a traer más frustración a nuestro corazón. Y no solo pasa con querernos parecer a otras personas, también lo que buscamos es querer encajar en ese grupo al que queremos encajar, y queremos hacerlo forzándonos y como queriendo forzar a los demás, pero es bien frustrante también. Y finalmente podemos pensar que lo hacemos por una buena causa, podemos pensar que lo hacemos porque queremos agradar a estas personas y simplemente queremos encajar. Pero si vamos a ver realmente dentro de nuestro propio corazón, es
un acto de orgullo y de egoísmo de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos agradar a alguien y cuando nos esforzamos por cambiar, por agradar a esas personas o a esa persona o un entorno en sí, en específico, nosotros nos esforzamos y pensamos que nosotros mismos podemos solucionar algo que aparentemente es tan sencillo. Y esto nos hace personas orgullosas, nos hace personas de algún modo egoístas. Y puede que cuando lo estemos haciendo, nuestro corazón tenga la mejor intención y en nuestro corazón no esté el sentimiento del cual te estoy hablando. Pero cuando nos damos cuenta que esto pasa, cuando tú tratas de hacer cosas por agradar a una persona, o cuando nosotros mejor, porque todos en algún momento de la vida lo hemos hecho, yo no estoy fuera de ahí. Y cuando nosotros nos esforzamos por agradar a una persona o por encajar dentro de un grupo o estas cosas, luego cuando las personas siguen exigiendo y exigiendo y exigiendo más, porque desafortunadamente como seres humanos pensamos que tenemos el derecho de que todos sean buenos con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos un poco por cambiar, cuando las personas nos dañan o nos lastiman, empezamos a decir o a pensar, ¿por qué esta persona es así conmigo si yo no soy mala con él o con ella? ¿Por qué esta persona es así conmigo si yo he hecho esto por esa persona? Y empezamos a querer como reclamar algo que nosotros pensamos que estamos dando también. Entonces eso nos hace de alguna manera personas orgullosas, personas egoístas por querer pensar que nosotros podemos solucionar ese tipo de problemas. Pero cuando nosotros vemos, todos nosotros tenemos una esencia en sí, todos nosotros tenemos cosas buenas que dar, todos nosotros tenemos errores que necesitan ser cambiados, todos sin excepción. Pero hoy quiero que pensemos en esto y quiero que lleguemos a la raíz de este problema a través de la palabra, y quiero que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos a nuestras vidas y que sea Él dándonos el entendimiento, porque es algo bien importante. Y cuando quiero hablarles por ejemplo, nosotros todos tenemos dones, tenemos talentos y muchos de nosotros nos gusta crear cosas. Unos son artistas, hacen canciones, otros hacen cuadros, otros, en fin, hacemos muchas cosas, manualidades y cosas. Cuando nosotros empezamos a hacer esa obra de nuestras manos, nosotros siempre la hacemos con un fin. Siempre que empezamos a crear algo, lo primero que tenemos claro antes de empezar nuestra obra, nuestra manualidad, o lo que sea que hagamos con nuestras manos o cualquier cosa que sea nuestro proyecto, siempre lo primero antes de empezar es que nosotros tenemos claro qué es lo que vamos a hacer y para qué es que lo vamos a hacer. No empezamos simplemente a hacer una manualidad y decir, bueno, a ver qué sale y vamos a empezar a armar algo sin tener una idea inicial. Obviamente al principio hay una idea básica de lo que queremos y para qué lo queremos. Es decir, si es una persona que hace cosas de barro, entonces lo primero antes de empezar debe tener claro si quiere un florero, si quiere una olla de barro, si quiere... A eso me refiero. Entonces cuando nosotros empezamos ese tipo de obras de nuestras manos, lo primero que hacemos es saber qué queremos hacer. Luego, ¿para qué lo queremos hacer? ¿Cuál es el fin de ese proyecto? ¿Para qué nos va a servir? ¿O para qué le va a servir a la persona que lo vamos a vender? Y lo mismo pasa con nosotros. Para poder saber el problema y la solución principalmente de por qué nosotros no encajamos en este momento, lo primero que nosotros debemos saber es que nosotros somos esa obra hecha por las manos de Dios. Y cuando Él nos hizo, cuando Él nos formó, Él no improvisó. Él no dijo, bueno, yo voy a hacer esta persona, la voy a formar en el vientre de su madre y luego vemos para qué sirve. Dios no es así. Dios
sabe por qué nos hizo a cada uno de nosotros y puso en cada uno de nosotros todo lo que Él quería que estuviera en cada uno de nosotros. Y puso cosas diferentes. Dios no nos hizo iguales a todos para encajar perfectamente por nosotros mismos, sino que Él nos creó de una forma y con un propósito. Por eso vemos que no todos tenemos el mismo color de piel, no todos tenemos el mismo color de cabello y no todos nos dedicamos a lo mismo. Porque te imaginas si Dios nos hubiera creado a todos para lo mismo y si Dios nos hubiera creado a todos con los mismos gustos, no cupiéramos en un lugar nosotros todos. Entonces, Dios nos creó, nosotros somos la obra de Dios. Y en el momento que Él empezó a formarnos, empezó a poner todo eso, porque eso dice su palabra, que Él nos formó en el vientre de nuestra madre y luego puso todas las cosas que estaban escritas de cada uno de nosotros. Estaban escritas, ya estaba establecido en el corazón de Dios lo que quería que nosotros fuéramos y cómo quería que nosotros fuéramos. ¿Cuál es el propósito? Entonces, lo principal que nosotros debemos tener en cuenta para llegar a la raíz del problema es saber y tener claro en nuestro corazón y en nuestra mente que tú y yo fuimos hechos, fuimos hechura de Dios, somos hechura de Dios. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que fue Dios quien nos hizo, quien nos formó y nos hizo con un propósito. Él no nos hizo para ver después para qué servíamos, no. Él nos hizo con un propósito. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo que tenemos que debemos tener claro, quiero leer un poco de la palabra, quiero leerles Efesios 2, del 19 al 22, dice de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren esta palabra tan importante para nuestras vidas, no solo para personas cristianas, sino para personas no cristianas. Nosotros siempre pensamos que estamos como preocupados por el futuro. ¿Por qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Por qué es lo que va a ser nuestras vidas? Y empezamos a construir y a hacer, entonces a decir, bueno, yo creo que quiero estudiar esto. Y muchas personas, conozco muchos casos de muchas personas que empiezan a estudiar algo y en el primer semestre dicen, no, esto no es lo mío. Y esto viene a raíz de lo que acabamos de hablar, de que Dios ya nos creó con un propósito y ese propósito Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Y nosotros empezamos a construir nuestra vida y todo basado en lo que está en nuestro propio corazón. Pero por no tener claro que somos hechura de Dios y que tenemos un propósito, no nos preocupamos en averiguarlo. ¿Y dónde está el problema de todo esto? El problema de todo esto es que en algún momento de la historia algo se ha roto y nos hemos alejado mucho. Bueno, en toda la historia todos nos hemos alejado de Dios, pero una cosa de la que hablaba el Señor y de la que habla el Señor todavía, sigue hablando en su palabra, es que le enseñemos a nuestros hijos todos los días y le hablemos de la palabra de Dios, le enseñemos lo que ha hecho Dios, les hablemos, que tengamos presente la palabra de Dios, que la escribamos, que la hablemos todos los días cuando vamos caminando con ellos, que les enseñemos quién es Dios, qué hizo Dios y cuál es el propósito de Dios. Ahora, esto no significa que vamos a encerrar a los hijos y los vamos a aislar del mundo y los vamos a aislar de todas las personas porque todos son pecadores y no quieres que tu hijo se contamine. No, no se trata de eso. Nuestro deber como padres es enseñar a los hijos la palabra de Dios,
enseñarles quién es Dios y enseñarles a amar a Dios. Pero los niños, los hijos, ellos mismos deben alcanzar una madurez y ellos deben decidir por sí mismos si quieren seguir a Dios o no. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No se trata de que nosotros obliguemos a nuestros hijos a que tienen que seguir a Dios. Es el Espíritu Santo quien se encarga de convencerlos de justicia, de pecado y de juicio y de acercarlos a Él. Pero el único deber de los padres es ese: enseñar quién es Dios, enseñar del amor de Dios y enseñarles su palabra, la palabra de Dios, todos los días hablarle, pero dejar que tengan una vida normal, que sigan una vida normal y que hagan sus cosas normales. Eso es lo que Dios nos manda. Ahí está el problema, que ya no se le habla a los niños de la palabra de Dios, ya no se les enseña a los niños que Dios es un Dios poderoso, que Dios libertó a su pueblo y que Dios sigue libertando a su pueblo, que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Ya no se les enseña a los niños. Inclusive vemos que en este tiempo se ha sacado a Dios de los colegios, de las escuelas, y ya no está ese acercamiento, esa información, digámoslo de esta manera, tan importante para la vida de un niño y saber sobre qué edificar y sobre qué empezar a construir. Y la palabra de Dios nos dice, como acabamos de leer en Efesios, que Jesucristo es la roca, es la piedra, perdón. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y quiero leerles lo que significa piedra angular. Y es algo bien bonito, es algo bien interesante. Dice, el concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción de una base, de una cimentación de albañilería. Importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. Miren cómo Dios es tan perfecto y cómo su palabra nos enseña de verdad de una forma tan asombrosa, que Jesucristo es la roca. Es decir, todos nosotros cuando nacemos, nosotros empezamos a hacer como una construcción. Por eso empezamos a ir a la escuela, porque empiezan a enseñarnos, y a través de estas enseñanzas nosotros podemos saber hacia qué queremos dirigir nuestra vida, cuál es el deseo que hay en nuestro corazón. Así que nosotros somos como una construcción, somos parte de una construcción, y nosotros debemos aprender eso y conocer eso, que para nosotros empezar a construir nuestra vida ya hay una roca establecida, ya está esa piedra del ángulo que es Cristo. Entonces, cuando nosotros conocemos que todos nuestros sueños, que todo nuestro futuro debe ir sobre la roca y no empezar a construir sobre nuestros propios pensamientos, sobre nuestros propios anhelos y nuestros propios deseos, cuando viene el entendimiento de que ya hay una base firme y empezamos a construir ahí, entonces ahí es donde empezamos a ser edificados. Ahora, ¿cuál es la solución? Estos son parte de la solución. Son puntos básicos, son puntos importantes con los cuales empezar a tener en cuenta para esa construcción, como dice la palabra de Dios, que Cristo es la piedra del ángulo y sobre la cual van las otras piedras. Nosotros somos esas otras piedras, y esto es lo que forma el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a hablar del problema principal, que no encajamos en todas partes. No encajamos en todas partes porque nosotros queremos tener la forma que pensamos que es la forma correcta, lo que les decía al principio. Si a una persona no le gusta que tú hables, o si a una persona no le gusta cómo tú te ríes, o si a una persona, cualquier cosa, ponle el problema que sea que te ha perjudicado en tu vida. Y tú dices, bueno, esto es lo que tengo que cambiar, y te esfuerzas en cambiar todo eso. Tú estás tomando una forma en la que no estás teniendo en cuenta que no es solo una persona, que estamos rodeados de muchas personas a las que tal vez
a una le va a incomodar una cosa, a otra le va a incomodar otra. Entonces, si tú empiezas a querer esforzarte y querer cambiar algunas cosas porque a este no le gusta a este no le gusta lo otro, a esto no le gusta lo otro, como piedra tú vas a empezar a tomar una forma que no es correcta. Y vas a empezar a formarte de una forma en que no encajas en todo ese edificio que se está formando. Recuerda que tú y yo somos solo una piedra. Tú eres una piedra, yo soy una piedra, y todos debemos tener una forma que encajemos perfectamente en ese edificio. Así que para saber cuál es esa forma de ese edificio, solo quien nos creó sabe cuál es la forma. Así que la solución está en que vamos a la persona que nos creó y conozcamos cuál es la forma que yo debo tener. Y cuando vamos a la persona que nos creó, dice que nosotros debemos ser como Cristo, que nosotros debemos andar como anduvo Cristo. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de solucionarlo todo? Cuando nosotros miramos a Cristo, cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Cristo, cuando nosotros vemos que no encajamos, que definitivamente no encajamos, no nos esforcemos, no podemos esforzarnos porque es un acto de egoísmo, en realidad no es un acto de amor por los demás. El acto de amor por los demás es primero amar a Dios, enfocarnos en Él y permitirle a Dios que Él ponga en nosotros o haga mejor en nosotros esa forma que Él quiere para que encajemos perfectamente. Entonces, cuando empezamos a mirar a Cristo, cuando el Espíritu Santo empieza a transformar nuestras vidas, Él empieza a darnos la forma correcta a cada una de las piedras para que encajen perfectamente una con otra. Y esa es la forma en que podemos encajar perfectamente en un grupo o en esta sociedad. No es cambiando o viendo cómo hacen o hablan otros o haciendo chistes como hacen otros para poder agradar. La única forma en que nosotros podemos ser agradables a otra persona es buscando alcanzar esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y nosotros fuimos creados para eso, para alcanzar esa estatura perfecta de Cristo. ¿Y cuál es la estatura de Cristo? ¿Cuál es esa estatura perfecta? Él es el adorador, él es el único que suplió todas las necesidades del Padre. Lo adoró de una forma, él es esa, ¿cómo puedo decirlo? El adorador que Dios está buscando, del que hablaba Cristo en Juan 4, que nosotros podamos alcanzar la estatura de Cristo, que fue quien adoró a Dios en total obediencia, fue quien cumplió todo el propósito de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros seamos como Él. Por eso Cristo vino, para salvarnos, para pagar por nosotros ese precio, pero también para que nosotros seamos, para que seamos reflejo de Dios, para que Dios sea reflejado en nuestras vidas, para que la gente pueda ver la transformación sobrenatural que puede hacer Dios en una persona a través de la persona de Cristo y a través del Espíritu Santo, que es quien viene a morar en nosotros y quien es quien nos guía a toda verdad. Así que en el nombre de Jesús, yo espero, y como siempre es el anhelo de mi corazón, que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida a través de esta palabra. Y si eres cristiano o cristiana, no trates de agradar, simplemente pon tus ojos en Cristo. Y si no eres una persona cristiana, pero también tienes este problema, yo te invito a que tú aceptes a Cristo, porque como dice esta palabra de Efesios, que ahora cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahora venimos a formar parte de la familia de Dios. Antes no, por cuanto todos estamos destituidos, es decir, todos estamos alejados de la gloria de Dios, todos estamos alejados de la presencia de Dios hasta que aceptemos a Cristo, ese sacrificio vivo que es el único que salva, que es el único que nos reconcilia con el Señor. Yo te invito
a que tú lo aceptes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Nadie fue a la cruz más que Cristo por nosotros. Él derramó su vida y su sangre en esa cruz por amor a nosotros. Y todo esto nos va a librar de muchas complicaciones, porque todo esto, esta falta de aceptación, lo que ha traído a nuestras vidas y lo que trae a tu vida es la depresión. Y la depresión es algo, es una enfermedad silenciosa que mata. Y es tan importante que nosotros sepamos quién es Dios, que nosotros sepamos el poder que tiene Dios y que podamos acercarnos y confiar en que Él puede transformarnos y Él puede cambiar de un día para otro esta tristeza y estas cosas que vienen a nuestra mente y estos pensamientos que dañan nuestra vida, que dañan nuestro corazón y que dañan también nuestra comunión con las personas, el poder acercarnos a otras personas. Así que es el anhelo de mi corazón que el Señor los llene con su Espíritu Santo y hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga mucho.